Hola, buen día para todos. Hoy vamos a hablar sobre la yihad, la doctrina de la yihad en la guerra islámica. Pero antes de empezar, vamos a comentarles de dónde tomé la información. La información fue compartida hace varios años por Lloyd de Jong en su canal de YouTube. La información está en inglés. Ahora, ¿quién es Lloyd de Jong? Él es un cristiano sudafricano que actualmente vive en Polonia. Trabajó por muchos años como consultor en asuntos de seguridad en Medio Oriente. Por lo tanto, él vivió en el Medio Oriente y conoce los resultados de la aplicación de la ley islámica en países de esa zona. Por esa razón, él posee amplio conocimiento de la ley islámica de Sharia. La información que él comparte se basa en muchas fuentes islámicas. Pueden leer ustedes mismos o mirar en sus sitios web como su Drive y a la vez en su canal si usted sabe inglés. Así que de él estaré traduciendo una serie que se llama La doctrina de la guerra de la yihad, en las que él cita muchas fuentes islámicas. Pero él además tiene una profunda investigación sobre varios temas, como por ejemplo el ateísmo, la reforma protestante. Este es su canal, toda la información está en inglés. Ha trabajado con varios apologistas del Islam, exponiendo la historia del Islam, los hadices y entrevistando también a varias personas que han dejado esta religión. Aquí tenemos más información relacionada con el Islam, el ateísmo, otras cosillas que pueden ver. Ahora, él tomó la información del libro que se llama La doctrina religiosa y moral de la yihad. Esa información fue tomada de un libro escrito por Ibn Taymiyyah, que se llama El gobierno según la ley de Alá en la reforma del gobernante y del rebaño. Ibn Taymiyyah es uno de los grandes eruditos islámicos que recibió el título de Jeque al-Islam, título que fue dado a los eruditos islámicos que tienen un amplio y profundo conocimiento del Islam. Durante el Imperio Otomano, el título representaba gran prestigio para la persona que lo tenía, permitía capacitar en el gobierno de asuntos religiosos del Islam, es decir, en la aplicación del Corán y los hadices a la vida diaria de las personas gobernadas por el Imperio Otomano. Ahora, ¿quién fue Ibn Taymiyyah? Ahí tienen el nombre extenso de él, pero para mayor facilidad vamos a denombrarlo como Ibn Taymiyyah. Él fue un teólogo musulmán de la Edad Media que nació en Harran, actual Turquía, y que murió en Damasco, la actual capital de Siria. ¿Por qué razón se trasladó desde Harran a Damasco? En aquellos tiempos, Harran estaba muy cerca de la zona que los tártaros estaban invadiendo. Los tártaros, pueblo túrquico del centro de Asia, estaban invadiendo el territorio del Islam. La tierra del Islam estaba siendo amenazada, por eso su familia tuvo que huir de Harran a una zona más protegida por los musulmanes, y esa zona era Damasco. Damasco era un centro de estudios islámicos en ese tiempo, donde Ibn Taymiyyah siguió los pasos de su padre, que también era un erudito islámico. Él estudió con grandes líderes eruditos de su época, incluido 4 mujeres, entre ellas Zainab bin Makki, quien le enseñó los hadices. Él era una persona increíblemente brillante porque completó todos sus estudios siendo un adolescente y a la edad de los 19 años se convirtió en un maestro de doctrinas islámicas. Tuvo una muy buena memoria para aprender versos del Corán, los hadices, saber o estudiar sobre fiqh, la jurisprudencia islámica. También estudió teología, gramática árabe y teología escolástica. Él comenzó a dictar fatwa sobre asuntos religiosos en las que trató de no seguir ninguna de las tradiciones jurídicas islámicas existentes en la época, aunque él fue influenciado por la escuela de jurisprudencia islámica de Ibn Hanbal, una de las escuelas más respetadas por los eruditos islámicos, especialmente los sunitas. Él vivió en un tiempo cuando el mundo islámico estaba bajo un constante ataque de los tártaros, incluso en lugares islámicos como Irak, Irán y Khurasán. Esos sitios estuvieron bajo el dominio de los tártaros y también zonas como Egipto, Sudán, Siria y el Hiyaz estaban gobernados por mamelucos, pueblos túrquicos del centro de Asia que supuestamente se habían convertido al Islam. El logro más importante de Ibn Taymiyyah fue su yihad contra los tártaros, porque él desenmascaró sus corrupciones en sus creencias y les engañosas afirmaciones de que ellos se habían convertido al Islam. En ese momento los tártaros eran el mayor peligro para el Islam. Ellos tenían el mayor poder militar y la guerra más temible. La yihad que él lideró contra los tártaros se debía a que los tártaros no estaban practicando el Islam como está reflejado en la Sunna de Mahoma y en el Corán. Él no estaba satisfecho con dirigirse a los príncipes y líderes solamente. Él también se dirigió al público y dio fatuas, veredictos religiosos, con los cuales él los urgía a que defendieran el Islam del enemigo, en este caso, los tártaros. Él sostuvo que la protección del Islam debería ser el objetivo primordial de todos los musulmanes y la condición de completar su fe.
Es decir, un musulmán debe defender el Islam cuando realmente tiene fe en esta religión. En su primera carta de Jihad, que fue dirigida al público, él comenzó a clasificar a los kufares, es decir, a los infieles, en varias categorías. El primer grupo, los infieles originales, los cristianos y los armenios y personas similares. Él coloca a los armenios junto a los cristianos, pero en esa época toda Armenia era una nación cristiana. De hecho, la Iglesia Ortodoxa Etíope y la Iglesia Apostólica Armenia son las iglesias cristianas más antiguas que existen. Armenia empezó a ser cristianizada a partir del año cuarto de nuestro Señor, lo que hace que sea una de las naciones cristianas más antiguas. Ibn Taymiyyah dice que con ellos se puede celebrar el acuerdo de paz, comer su comida, aquella que ellos han sacrificado, y casarse con sus mujeres. Ellos también pueden ser liberados en caso de que caigan prisioneros de guerra, y sus mujeres no deben ser asesinadas a menos que ellas hayan estado combatiendo. El segundo grupo, formados por los murtados, apóstatas, aquellos que vuelven a sus costumbres infieles, como lo hicieron algunas tribus árabes, persas y romanas. Los apóstatas son peores que los infieles originales, por lo tanto se debe luchar con ellos y la lucha es obligatoria si ellos no regresan al Islam. No se les puede dar ningún acuerdo de paz ni ningún pacto de seguridad. Sus prisioneros no deben ser liberados, su comida no debe ser consumida y un hombre musulmán no debe casarse con una de sus mujeres. Todos ellos deben ser combatidos y asesinados. La sunna de Mahoma es clara. Todos aquellos que dejan el Islam deben ser asesinados. Ibn Taymiyyah aquí está solamente citando a su profeta. Él no está inventando nada nuevo en el Islam. Él está defendiendo lo que su profeta hizo y dijo, cosa que está ampliamente recopilado en la sunna de Mahoma. Ahora, en el tercer grupo, él colocó a aquellos que dicen pertenecer al Islam, pero no cumplen con sus deberes prácticas islámicas. Es decir, ellos no realizan la oración, los 5 llamados diarios a la oración que todo fiel musulmán debe practicar, es decir, hacer la salak. Tampoco dan caridad, es decir, no dan zakat, y no hacen la peregrinación a la casa de Alá, es decir, no hacen hajj. Tampoco realizan la yihad ni cobran jizya, el tributo que deben pagar los infieles para que los dejen vivir los musulmanes. Aquí una cosita rápidamente. Vamos a explicar el concepto de la yihad. La yihad es un término, una definición legal, y esta la encontramos en el Círculo Islámico de América del Norte, como ustedes pueden ver, y dice, es incorrecto traducir la palabra yihad como esforzarse, porque la palabra yihad es un término con un significado específico y es luchar en el camino de Alá. Un fiel musulmán debe hacer yihad, cobrar la jizya, ellos deben prohibir que los musulmanes sean asesinados y que su dinero sea tomado. Para Ibn Taymiyyah, este grupo, en la opinión consensuada también con otros eruditos islámicos, debe ser combatido de la misma manera que Abu Bakr, el califa que sucedió a Mahoma, combatió a aquellos que se negaron a pagar la zakat, unos a los que Ali combatió. Y son aquellos de los que el profeta dijo, son los más malvados de la gente de entre la creación de Alá. Y ninguno de los compañeros, es decir, ninguno de los seguidores de Mahoma, su sahaba, ni sus sucesores, están en desacuerdo sobre la necesidad de combatirlos. Un fiel musulmán debe practicar lo que se le ha dicho. Si no practica lo que se le ha dicho, no es un musulmán y por lo tanto él entra en la categoría de ser uno que debe ser perseguido por sus hermanos en fe. En cuanto al cuarto grupo, son los más malvados de todos los grupos. Rechazó al Islam mientras todavía afirmaba que pertenece. Son infieles que se convirtieron al Islam porque entraron en el Islam, pero no siguen la Sharia. Se ha acordado que se le debe combatir totalmente hasta que vuelvan a practicar los fundamentos del Islam y que se evite la fitna, es decir, la rebelión. Aunque fitna tiene otra connotación que veremos. La connotación de la palabra fitna en La confianza del viajero de Ahmad ibn Naki al-Misri, el manual clásico de la ley islámica, o Reliance of the Traveler, nos dice que fitna es una prueba peligrosa de la creencia, donde cualquier incertidumbre puede extraviar al sujeto, donde la firmeza se sostiene solo por la misericordia de Alá. También encontramos que la fitna tiene una connotación de seducción y tentación. La fitna es un crimen porque lleva a que un musulmán sea tentado para dejar el Islam. Por lo tanto, todos aquellos que practican fitna deben ser castigados. Ahora, Lloyd de Jones nos comienza a dar una explicación mucho más profunda del concepto de la yihad por medio de citarnos las palabras que están registradas en Reliance of the Traveler o La confianza del viajero. Y miramos aquí en la sesión 09.0 que dice, yihad significa hacer la guerra contra los no musulmanes y se deriva etimológicamente de la palabra mujahada, que significa luchar para establecer la religión, o literalmente
hacer guerra para establecer la religión. Ahora, esto tiene una base de escritura que se encuentra obviamente en el Corán. Y leemos, se os ha prescrito el combate. Eso está en Corán, capítulo 2, verso 216. También dice, matadlos donde quiera que los encontréis. Corán 4, verso 89. Combatid los idólatras con todas vuestras fuerzas. Corán, Sura 9, verso 36. Y también encontramos la información en algunos hadices, como algunos registrados por Bukhari y Muslim, donde leemos, se me ha ordenado combatir contra la gente hasta que testifiquen que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su mensajero, y realicen la oración y paguen zaká. Si lo dicen, habrán salvado su sangre y sus bienes de mí, a excepción de los derechos del Islam sobre ellos, y su ajuste de cuentas final será con Alá. Note interesantemente que si no te quejas y tú te sometes al Islam al recitar la Shahada, entonces todas tus posesiones e incluso tu vida estarán a salvo. Pero igual debes practicar todo lo que los musulmanes hacen, es decir, realizar salat o practicar la oración 5 veces al día, dar caridad y obviamente cuando tu jeque, tu imán, te ordene hacer yihad, debes hacerla contra los infieles. Note también que en la Sharia la yihad es obligatoria. Por lo tanto, es algo que todo musulmán debe realizar. Note que la yihad es de carácter obligatorio. Leo en la sección 09.1 que dice, la yihad es una obligación comunitaria. La definición se encuentra en C 3.2. Cuando la realizan suficientes personas para lograrlo con éxito, ya no es obligatoria para los demás. La evidencia de esto es el dicho del hadith del profeta. Quien proporciona el equipo a un soldado en la yihad, él mismo ha realizado yihad. Eso se encuentra ampliamente citado en varios hadices de la Sunnah de Mahoma, que les dejaremos copiado en algún lado para que ustedes mismos vayan y lo lean. Y Alá dijo, aquellos creyentes que no han sido heridos, pero se quedan atrás, no son iguales a los que combaten en el camino de Alá con sus propiedades y sus vidas. Alá ha preferido a esos quienes combaten con sus propiedades y sus vidas, les ha dado un grado más alto de los que están sentados atrás, y cada uno recibirá de Alá un gran bien. Note que este pasaje en el manual de la Sharia es la interpretación dada por los eruditos al verso que se encuentra en el Corán en el capítulo 4, en el verso 95. Por lo tanto, la Sharia es una interpretación del Corán. Note que para Alá no son iguales aquellos que luchan en la causa de Alá con respecto a aquellos que no lo hacen. También note que si alguno de los interesados, es decir, si alguno de los musulmanes que deben realizar la yihad y esta no sucede en absoluto, entonces todos los que saben que es obligatorio son culpables de pecado. Si hubo alguna posibilidad de haberla realizado, note que si uno de los interesados, es decir, un musulmán, en realizar la yihad no la hace y esta no sucede, no acontece, entonces todos los que saben que es obligatorio son culpables de pecado si hubo una posibilidad de hacerla. En la época de Mahoma, la yihad fue una obligación comunal o comunitaria después de la migración a Medina. En cuanto a las épocas posteriores, hay dos posibles estados con respecto a los no musulmanes. Cuando dice hay dos posibles estados se refiere a la manera que deben realizar la yihad los musulmanes. La primera consiste cuando los infieles se encuentran en sus propios países, en cuyo caso la yihad, que en este caso está definida para ellos en la sección 09.8, es una obligación comunitaria. Y a esto es lo que se refiere el autor cuando dice la yihad es una obligación comunitaria. Significa que es obligatoria para todos los musulmanes cada año. Note que esta es la yihad que los musulmanes deben practicar contra los infieles cuando estos viven en sus propios países. A pesar de que los musulmanes del mundo tengan otro argumento, aquí no hablamos de una yihad defensiva. Los musulmanes no están siendo atacados. Es una descripción de una yihad ofensiva. Esto significa que ellos deben ir a atacar a los infieles en sus propios países. Ahora note lo que dice la sección 09.3. La yihad también es obligatoria para los que puedan realizarla, hombres, mujeres, viejos o jóvenes, cuando el enemigo ha rodeado a los musulmanes. Cuando los musulmanes van y atacan a los infieles en sus propios países, es obligación de los varones hacer yihad. Cuando los musulmanes son atacados en su propio país, todos los musulmanes deben hacer yihad defensiva contra aquellos que lo están atacando, sin importar el sexo o la edad del musulmán. Ahora le damos una mirada a algo sencillo. ¿Quiénes están obligados a practicar la yihad? Aquí en la sección 09.4 dice que todos aquellos que están llamados a realizar la yihad cuando es una obligación comunitaria son los hombres que físicamente están aptos, que han alcanzado la pubertad y que están en sano juicio.
Ellos son los obligados a practicar yihad. Sin embargo, si hay un hombre que está endeudado, si su acreedor le da permiso, puede ir a hacer yihad. Si es menor de edad, por así decirlo, por lo menos uno de los padres debe darle permiso para ir a hacer yihad. Ahora, vamos a ver cuáles son los objetivos de la yihad. ¿Por qué los musulmanes tienen que hacer yihad en contra de los infieles? Eso está definido en la sección 09.8 de Reliance of the Travelers, donde dice que el califa hace la guerra a los judíos, cristianos y zoroastrianos siempre que los haya invitado a entrar al Islam en fe y en práctica. Y si no lo hacen, entonces los invite a entrar en el orden social del Islam pagando un impuesto de capitación. El impuesto de capitación, que aquí se llama jizya, que está definido en la sección 011.4, es un impuesto que convierte a los no musulmanes en timis, es decir, en esclavos, ciudadanos de tercera clase, que son literalmente esclavos del gobierno islámico. Se llama impuestos de capitación por una simple razón. Si tú no lo pagas, sufrirás decapitación, perderás tu cabeza. Note que a continuación dice, la guerra continuará hasta que se conviertan al Islam o paguen el impuesto de capitación fijado para los no musulmanes, de acuerdo a las palabras de Alá. Y las palabras de Alá se encuentran registradas en el Corán, en el capítulo 9, verso 29, que dice, combatid a esos que no creen en Alá y no prohíben lo que Alá y su mensajero han prohibido, quienes no practican la religión de verdad, siendo esos a quienes se les ha dado el libro, hasta que ellos paguen el impuesto de capitación con sus manos y siendo humillados. Note acá finalmente que la razón por la cual el califa ordena la guerra contra los infieles y luego el posterior cobro de la jizya está dada en el Corán, está registrada en el Corán. El autor de Reliance of the Traveler, el manual de la Sharia que estamos viendo, simplemente está interpretando lo que el verso dice. Note también que dice, Mahoma es el último profeta y no habrá otro después de él. La llegada de Jesucristo no contradicirá las leyes islámicas, ya que Él no regirá de acuerdo al Evangelio, a las buenas nuevas, sino que será un seguidor de Mahoma. En otras palabras, Jesucristo, según los musulmanes, vendrá al final de los tiempos, pero Él vendrá a gobernar con la ley islámica. Él será un seguidor de Mahoma que aplicará la Sharia, ayudará a destruir la cristiandad. A los que han llegado hasta aquí, por favor, compartir la información, especialmente con aquellas personas que viven en España. Si les ha parecido interesante todo lo que les he compartido, por favor, comentar, darle me gusta y compartir. Son oraciones que a ustedes les va a tomar muy poco tiempo, pero a mí me ayudarán a que la información llegue a otras personas. En esos tiempos que la Europa está siendo islamizada, es necesario compartir este tipo de información. Muchas gracias por su atención y que Dios les dé un bendecido día.